Gracias por estar visualizando una clase de Instituto de Educación Avanzada. Estamos entrando a la materia de estructura socioeconómica de México. Mi nombre es Marco Antonio Hernández y pongamos mucha atención al siguiente tema relacionado con esta materia. Así que veamos la siguiente explicación. Hablemos sobre la crisis de los modelos. Para identificar por qué fallan los modelos, podemos decir claramente que ningún modelo económico puede describir perfectamente la realidad, pero el proceso de elaboración, comprobación y revisión de los modelos obliga a los economistas y a las autoridades a afinar sus opiniones sobre cómo funciona una economía. Esto a su vez promueve un debate científico sobre los factores que determinan el comportamiento económico y cómo se deberían de abordar las fallas de mercado. En referencia al crecimiento hacia adentro y hacia afuera, ninguno de estos dos modelos funcionó de manera aislada. América Latina se encontró con tres problemas estructurales serios. Número 1. El estancamiento político, económico, cultural y social de la región. Número 2. La marginalidad creciente. Y número 3. La desnacionalización. Se tenía una suposición. En lo que se refiere al comercio exterior, se esperaba que la sustitución de importaciones generase una situación tal que al fabricarse los principales productos en el país y al no depender esencialmente de la importación de productos manufacturados, los países en desarrollo alcanzarían un alto grado de libertad comercial e independencia con respecto al comercio exterior. Otra fue la realidad. La combinación entre la sustitución de importaciones y el deterioro de las divisas generó una mayor dependencia del comercio exterior. En un principio, los productos importados en la fase colonial exportadora eran en general productos de lujo para el consumo de las clases dominantes, y sus efectos sobre la economía eran por lo tanto bastante secundarios. Sin embargo, en la fase de la sustitución de importaciones, se utilizaron las divisas para la compra de los insumos a la industria nacional, o sea, maquinarias y materias primas semi-manufacturadas, que son cada vez más esenciales para la supervivencia de la economía misma. Como las divisas son escasas y existen constantes amenazas de que disminuyan, se puede comprender la importancia de esta situación básica. El control pasó a manos del capital extranjero. La industrialización de los últimos años se caracterizó por el control creciente del capital extranjero sobre la gran industria. Este control destruye paulatinamente las posibilidades de un desarrollo nacional independiente y somete la sociedad, la economía y el Estado al progresivo control del capital extranjero. Frente a esta realidad, el control de la economía se desnacionaliza todavía más. Es decir, a pesar de que se han creado poderosas fuerzas en los países subdesarrollados ligadas al mercado interno de tales países, esas fuerzas son internacionales y no nacionales. Podemos identificar el término modernización como el conjunto de cambios en la esfera política, económica y social que han caracterizado al mundo los últimos 2 siglos. Pero, al hablar de modernización económica, podemos identificarla como el proceso a través del cual se hace más racional y más eficiente la organización de la esfera económica de un determinado sistema. Las sociedades modernas o en proceso de modernización proceden de una gran diversidad de sociedades tradicionales diferentes. Agregamos algunos aspectos. En el caso en la Europa occidental, se originaron de estados feudales o absolutistas con grandes y poderosos centros urbanos. En la Europa oriental, de estados más
autocráticos, o nos referimos de unas dictaduras y sociedades menos urbanizadas. En Estados Unidos y en los primeros dominios de habla inglesa, como es Canadá y Australia, nacieron de procesos de colonización e inmigración, algunos de los cuales estaban enraizados en poderosas motivaciones religiosas. En América Latina, las estructuras modernas más fragmentarias tuvieron su origen en las sociedades oligárquicas de la conquista y de la colonia. Hablemos también sobre los cambios económicos y culturales. En la esfera cultural, la sociedad moderna se caracteriza por la diferenciación creciente de los elementos fundamentales de los principales sistemas culturales y de valores, es decir, la religión, la filosofía y la ciencia, la difusión de la alfabetización y de la educación. Este proceso ha estado estrechamente relacionado con la expansión de los medios de comunicación y su creciente penetración dentro de los grandes grupos de la sociedad, así como la participación más amplia de estos grupos en las actividades y organizaciones culturales creadas por élites culturales. La sociedad de consumo de masas que se esperaba fue también una ilusión. Es verdad que los grandes centros urbanos crecieron en mayor escala que en el campo, y en estos centros es muy vasto el sector directamente ligado al consumo de masas. Al hablar de cambios económicos y culturales, aquí también sobresale mucho la tecnología. Al hablar de tecnología, hablamos de instrumentos, herramientas, máquinas, innovaciones, inventos. Todo esto englobado en la palabra tecnología. Al hablar del concepto de tecnología se refiere a un cuerpo de conocimientos sobre técnicas, pero también puede hacer referencia a la expresión tangible de ese conocimiento en el equipo físico de producción. También identifiquemos la innovación técnica, que describe la introducción y difusión de nuevos y mejores productos en la economía. Por otro lado, la innovación tecnológica describe los avances del conocimiento. También identifiquemos el cambio tecnológico, que incluye tanto la innovación técnica como la tecnología. Hay una interacción entre la industrialización y el desarrollo tecnológico, en tanto que la primera exige aumento en la productividad y estimula la inventación y el mejoramiento de los procesos de producción, administración, etc. A su vez, la curiosidad científica y los primeros esfuerzos por cambiar la técnica hacen posible nuevos campos de industrialización que no se habían previsto anteriormente. El problema de la tecnología y de su difusión nace de la misma estructura monopolista en sus niveles mundial, nacional y local. En el curso del desarrollo histórico del sistema capitalista, en estos niveles, los países desarrollados siempre han difundido aquella tecnología. Adoptar ese tipo de tecnología dentro de una estructura capitalista que no había asimilado todavía a las antiguas poblaciones rurales liberadas en los años 20 y 30, produjo un efecto desastroso para la población de estos países. La estructura empresarial no pudo absorber la mano de obra liberada del campo y el aumento general de la población de nuestros países latinoamericanos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Espero que le hayas entendido la explicación en relación a esta materia. Te invito a que sigas con nosotros visualizando las demás clases. Nos vemos en la próxima.